Sonidos bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. El programa de hoy se titula Teatro en el desarrollo musical en el siglo XIX. Como nos cuenta el musicólogo mexicano Roberto Miranda en su libro La música en Latinoamérica, la ópera fue el espejo idealizado, el ámbito donde las sociedades latinoamericanas del siglo XIX quisieron retratarse y en el que se cifraron las aspiraciones civilizadoras de las jóvenes naciones del continente. La aspiración de contar con la infraestructura necesaria para el cultivo de la ópera fue de la mano con las otras demandas para construir la infraestructura de los incipientes países. En la ópera se veía el adelanto de un país, lo refinado de sus costumbres, lo excelso de sus mujeres, las finas maneras de sus prohombres, la educación, el buen gusto y todo aquello que da prestigio y es motivo de orgullo. Para la sociedad decimonónica latinoamericana, la ópera fue el verdadero termómetro de la civilidad alcanzada. Si una sociedad o un país cualquiera aspiraban a tener un reconocimiento y un lugar en el concierto de las naciones, ello iba en función de lo alcanzado en el ámbito de la ópera, entendida como la expresión más refinada de la cultura occidental de entonces. Basta recordar la ubicación urbana de los más importantes teatros de ópera europeos para constatar que la ópera fue ese claro registro de civilidad. Y Costa Rica no fue la excepción a la regla, ya que en el año 1837, en San José, en la plaza principal, se construye un galerón pajizo, con capacidad para 60 personas, en el cual se ponían en escena autos sacramentales, representados en su mayoría por aficionados. La descripción de dicho espacio aparece en el libro Teatro, Público y Estado en San José, 1880-1914, de la investigadora Patricia Fumero, el cual cito. Claro. Podríamos ser caritativos. Unos espacios abiertos, cuyos orígenes estaban en los patios interiores de casas u hospitales y cuya función inicial era ser simple corral. Estamos hablando de espacios estables en donde no cabía la habitual operación de montar y desmontar sus elementos constituyente, tablas, fondos, accesos, etc. Asimismo, en la revista del Archivo Nacional de Costa Rica, Carlos Meléndez muestra una hoja suelta en la que se promocionaba la representación de la tragedia Otelo o El Moro de Venecia de William Shakespeare, en agosto de 1841. Sobre este, Patricia Fumero nos explica. Primero, ya hay muchas investigaciones en historia en donde se muestra que hay un tráfico muy grande de libros. En el sentido de que en Centroamérica en términos generales y en Costa Rica en particular, los libros llegaban, inclusive los libros prohibidos. Las listas que ya se han levantado de bibliotecas de intelectuales del siglo XVIII y XIX, inclusive el XVI y el XVII, dan cuenta que lo último en la literatura en el mundo se está leyendo en Costa Rica, ¿verdad? Que ese es un prejuicio que nosotros tenemos. Nosotros teníamos acceso a lo último. Y si eran libros prohibidos, aquellos prohibidos por la Iglesia Católica, igual circulaban. Porque había una red de, podríamos decir, de buhoneros que estaban circulando y vendiendo libros a lo largo de Centroamérica. Inclusive las listas de libros que ya han sido estudiados de la Universidad de Santo Tomás y las listas de libros que eran publicados por las librerías que existían, ya los comercios donde venden libros, dan muestra de que si algo se publicó, rapidito estaba en Costa Rica. Eso muestra un comercio internacional muy rico y también un alto nivel de interés en cultura. Entonces, si la gente estaba, bueno, Shakespeare, que era de siglos antes, pero sí la gente sí leía y sí estaba al tanto, que es lo mismo que las compañías se impresionaban, que cuando las compañías teatrales se impresionaban, cuando llegaban a Costa Rica y se daban cuenta que ya conocían la ópera o la opereta, o ya conocían la zarzuela, o inclusive ya tenían
la orquestación, ¿verdad? La partitura de algo en específico. Uno de los conocidos teatros en la segunda mitad del siglo XIX es el Teatro de Mora, el cual se construyó en el año 1850 y renombrado al Teatro Municipal a partir del año 1859. Como nos cuenta Patricia Fumero, Juan Rafael Mora supo vislumbrar la importancia y el efecto legitimados que el teatro poseía, por su clara relación entre el proceso de centralización del Estado y el desarrollo teatral como uno de los medios de difusión ideológica. En este sentido, la investigadora Fumero nos amplía. Sí, hay que recordar que el teatro tiene todas las características de educación, ¿verdad? No solo está la parte del lenguaje, ¿verdad? Sino también está la parte de la representación. O sea, si nosotros no sabemos leer y escribir, como era la mayoría de los costarricenses durante el siglo XIX, nosotros podemos enterarnos de las problemáticas a partir de los diálogos que están en el teatro y además de la forma de representarlos, o sea, la parte de actuación. Eso lo comprendió muy temprano el Estado costarricense y uno lo encuentra a partir de la creación del Teatro de Mora, por lo que se empieza a representar y a discutir, especialmente después de los años 1870 y sobre todo en los 80, la discusión que el Estado lleva a las tablas costarricenses. Y eso se da porque toda compañía que quería venir a Costa Rica tenía que mandar la lista de obras que pretendía presentar. Y el Estado costarricense, una oficina específica, tenía que revisar y decidir qué se presentaba y qué no. Entonces se discutía con una comisión qué se presentaba y qué no. Y obviamente se presentaba todo aquello que estaba en la agenda política del Estado costarricense. Entonces, por ejemplo, hubo discusiones sobre el divorcio, sobre digamos, los hijos solos, sobre la infidelidad, en contra de la iglesia. Entonces, muchas de las temáticas que se están discutiendo a nivel de esfera pública, para cambiar, recuerden que Costa Rica aprueba todas las leyes, estas de secularización, divorcio y demás, desde la década de 1880. Entonces, eran temas que había que educar a la población. Bueno, porque hay divorcio, es que hay violencia doméstica, es que hay infidelidad, es que la pareja no se lleva. Entonces, en los diálogos en el teatro se podía escenificar y discutir, o sea, poner otra vez en el tapete ese tipo de discusión. Bueno, ¿por qué hay que hacer laico el Estado? Bueno, vean el Papa, ¿verdad? Y entonces las infidelidades del Papa, la corrupción en la iglesia, etcétera, eran temas que se llevaban. Entonces el Estado tenía muy claro el papel civilizador y educativo a nivel ideológico que tiene el teatro. En el periodo de los años 1880 a 1914, Karl Zapper, doctor y naturalista alemán, quien visitó Costa Rica en la década de 1890, ha dado una descripción de la ciudad de San José, en la cual se confrontan los elementos provincianos con el advenimiento de la modernidad. Cito: «Las casas en una calle no siempre se adaptan a la orilla, sino que, ora aquí, ora allá, han salido de línea estrechando indebidamente la acera. Esta peculiaridad destruye o perturba, dándole un tinte provinciano de pequeña ciudad. Lo mismo puede decirse de los almacenes de comercio o grandes tiendas, en su mayoría, porque solo muy pocos corresponden a la exigencia de una moderna capital. Las casas privadas de San José son bajas y aparecen como achatadas, dándole con eso más carácter provinciano. Sin embargo, el animado tráfico en las calles, la espesa red de hilos telefónicos, la luz eléctrica, las fuentes de tan distinguido aspecto en los jardines, dan a la ciudad un tinte y apariencia de gran capital». En ese sentido, Patricia Fumero nos ayuda a comprender la visión país de los liberales que estaban en el poder. Que desde la generación de Carrillo,
¿verdad? Braulio Carrillo en la década de 1840, ya hay una visión de país y una visión de progreso. Tanto es así que nuestro primer código sísmico y de construcción y desarrollo, lo que llamaríamos un código urbano, es de Carrillo, de la década de 1840, donde ya se ve que hay ciertos avances en otros países que van a llegar a Costa Rica. Y entonces el planeamiento urbano ya después de los terremotos de 1840 cambia totalmente la fisonomía del Valle Central costarricense y empieza a sumar sobre eso, donde empieza el proceso de industrialización en la década de 1850, el café, la Fábrica Nacional de Licores, ya se ve que vamos hacia otro. Hay una ruptura muy grande de ese periodo que se llama postcolonial, que yo diría desde mi perspectiva, ¿verdad?, que es disputable, que es a partir de Carrillo. Y en donde uno empieza a ver que ya esta gente que llega al poder en la década de 1870 tenía muy claro hacia dónde iba el país y hacia dónde querían llevarlo. Y está inserto dentro del cambio urbano en todo el mundo. Esa es la misma época en que París fue rehecha, reelaborada, en donde vemos que lo mismo pasa en Estados Unidos, en Guatemala, en Viena, en todo lado. Entonces estamos dentro de esa corriente donde ya esta gente quería ver progreso. Tanto es así que vea el alumbrado público, ¿verdad? Y cómo se prende luz hasta ahí en el farolito en Barrio Escalante, de cómo están los tanques de agua con todos los símbolos de modernidad, donde hoy es el Hospital Calderón Guardia, donde se crean todo ese sistema ya. Bueno, tenemos aquí la primera fuente que se hace en el parque, aquí en la Universidad de Costa Rica, en el Parque Central. Entonces vemos que sí, que esta gente ya estaba planeando el futuro y lo que ellos concebían que debía ser Costa Rica, una ciudad moderna que pudiera competir con el resto del mundo, casi que una París en miniatura, ¿verdad? A la par de eso está pasando todo, la pobreza, ¿verdad? Empiezan a hacerse los barrios del sur, hay un cambio muy grande, hay mucho movimiento en ese momento. Traen el ferrocarril como el avance más grande de comunicación, crean Limón como un puerto, ¿verdad? Y tienen que secar básicamente parte de Limón. Entonces sí hay una idea de vamos a desarrollar un país, pero un país que sea moderno. Y además todo mundo tiene que tener acceso a la educación, porque si no sabemos escribir y leer y escribir, nunca vamos a salir del atraso. Entonces vemos que ya para 1915 el 85% de la población costarricense sabe leer y escribir, mientras en 1880 hablamos de un 6, 7, 8% de la población. Vean el cambio en menos de una generación por la inversión que hace el Estado y todos estos estadistas con visión de futuro. Entonces había un pensamiento realmente desde mi perspectiva muy innovador, como con una idea de país, bueno, vamos hacia esto, sino también con los procesos de democratización que se empiezan a dar. O sea, la cultura no puede ser solo acceso de un grupo pequeño. Todos tenemos derecho a la cultura en diferentes manifestaciones. Y ya para inicio del siglo XX es como el teatro se mezcla con el cine. Entonces vemos como hay teatro, pero también hay cortos de cine antes o después de las obras de teatro o de la zarzuela. Entonces hay un periodo de transición donde encontramos que el teatro y el cine están compartiendo el mismo espacio, con el mismo horario, ¿verdad? Va a ser casi que hasta después de la Primera Guerra Mundial que ya encontramos cines como nosotros los concebimos, por eso se llaman teatros y no cines desde el inicio, ¿verdad? Sí, porque entonces, que es lo que hablamos anteriormente, que los teatros eran demasiado grandes solo para contener una élite. Entonces, como vemos que pese a que tienen entradas diferenciadas,
todos estamos en el mismo espacio compartiendo lo mismo y lo podemos ver todavía hoy. Yo fui a ver el partido de fútbol con la selección con el presidente de la República. Entonces me hace sentir a mí que estoy compartiendo horizontalmente con los mismos, aunque jamás voy a estar en el mismo palco con el presidente o tal vez lo vi de largo porque yo estaba en la gradería, qué sé yo. Entonces esa sensación de igualdad, ¿verdad? Que yo también fui al teatro en el mismo momento con la élite, hace que se creen imaginarios como el que nosotros tenemos, que todos somos igualiticos. Pese a que el baile de Año Nuevo de las élites era en el Teatro Nacional, 2 días después el de Obrero era también en el Teatro Nacional con la decoración que la élite había utilizado. Claro, la élite no iba, pero yo también fui a mi baile al Teatro Nacional en las mismas condiciones que la élite. Entonces da esa sensación, ¿verdad? Esas son las partes simbólicas, ideológicas que la cultura permite. Bueno, la gente se cree de que está participando en los mismos espacios con la misma gente a la cual no pertenece. Y para finalizar nuestro programa, Patricia Fumero reflexiona sobre el significado de teatro en el siglo XIX y la participación de la música en los espacios teatrales en Costa Rica. Una de las cosas importantes tal vez del siglo XIX es entender que hay un cambio en el concepto de sociedad y lo social. Y entre el desarrollo capitalista que se empieza a generar, también venía desde el siglo XVIII el concepto del proceso civilizatorio y también lo que se va a entender como cultura. En ese sentido, en Costa Rica, como en muchos otros lugares del mundo, se pensaba en la alta cultura, pero dentro de esta alta cultura no se diferenciaba aún qué es teatro, porque el teatro no es lo que hoy concebimos como teatro, sino teatro es un conjunto de actividades que en muchos casos se mezclan, porque encontramos que la mayoría de los repertorios no son obras completas, sino actos de diferentes obras y que también van intercaladas con música. Y además, al no haber música, digamos la radio o radiograbadoras, etcétera, la música es interpretada por actores vivos, o sea, hay una musicalización de la escena. Entonces, la ópera, la opereta, la zarzuela, el vodevil no se separan necesariamente del teatro como lo concebimos hoy en día, como decía anteriormente, no hacerse una representación de una obra teatral completa. Eso en términos generales, ¿verdad? Porque también eso se hace. Y eso es muy importante en países como nosotros, que no somos grandes capitales culturales, porque las compañías que aquí nos visitaban eran básicamente dos escuelas, la italiana y la española. Y normalmente estas compañías viajaban con parte de sus músicos. O sea, normalmente viene con el director de música y los músicos principales. Eso es importante porque contrataban músicos locales, lo que permitía no crear una escuela porque las compañías van y vienen, sino capacitar a los músicos locales con nuevas técnicas, con nuevas partituras y formas diferentes de cómo acompañar el hecho cultural o el hecho teatral. Y eso en Costa Rica es particularmente importante cuando entendemos que las bandas empiezan a crearse desde la década de 1850. Entonces ya hay una tradición y una cierta profesionalización por parte de los músicos nacionales, que son a quienes van a ser contratados, y así como músicos aficionados muy talentosos que ya son conocidos en el medio. Otra impronta fundamental de las compañías llamadas teatrales que vienen tanto de Italia como de España es que dejan partituras que tal vez no se conocían aquí.
Entonces encontramos y hay evidencia que lo último que se está produciendo en Europa pronto estaba en Costa Rica. Ya fuera porque estas compañías las traían y aquí se hacían copias, ¿verdad? El mismo que compuso el himno nacional es un copista, como otros que viajaban a Europa se les encargaban que trajeran las últimas partituras. Entonces, como hacemos hoy en día, ¿verdad? Que si vamos a algún lado, alguien siempre nos hace un encargo. Igual encargaban partituras musicales, lo último que estaba saliendo. Entonces había un tránsito, un tráfico muy grande a nivel musical. Y además, estas compañías que venían por dos vías, unas entraban vía Venezuela, Colombia, a veces Panamá, no siempre, Costa Rica, y seguían hacia el norte, normalmente Tegucigalpa, San Pedro Sula, Nueva Orleans y el Valle del Ohio, o que entraban vía Cuba y también salían vía Panamá, iban por Managua, El Salvador, México y el oeste estadounidense. Iban también incorporando a veces partituras de los lugares a los cuales habían visitado, por lo que también en algunas ocasiones la música local, digamos local pensando en la región latinoamericana, era incorporada también o utilizada, o a veces se pedía que compusieran música específica para las compañías que estaban visitando. Entre los géneros teatrales preferidos por el público costarricense figuran las comedias y las zarzuelas, cuyo tema nos amplía Patricia Fumero. El gusto es aprendido. Entonces uno ve que desde el inicio la comedia fácil tiene una aceptación muy grande. Además de que fines del siglo XIX ya la zarzuela en España había tomado una posición importante, ¿verdad? Había salido de los círculos más pequeños, bueno, obviamente empezaron en los círculos nobiliarios y se había popularizado como un género que era como intermedio, en el cual no necesitabas tener un alto conocimiento musical y que es de fácil digestión, por decirlo de alguna forma a nivel cultural. Entonces, si uno ve las propuestas y los títulos, uno ve que la mayoría de lo que se presenta es comedia. Y zarzuela, yo me imagino que por la facilidad de cambiar de una a otra, y eso se va dando a lo largo de más de un siglo, al punto que hoy el costarricense no sabe apreciar otra cosa que no sea comedia. Y se le sigue dando comedia. Desde el momento que haya ya una política consciente, esa es mi opinión, en donde nosotros empecemos a educar al público a un gusto diferente, como hicieron con nosotros los baby boomers en los 70s, ¿verdad? Con una política institucionalizada, eso no va a pasar, ¿verdad? No va a cambiar. Entonces, esa aseveración mía de que el artículo que le gusta es la comedia, ¿verdad? Y el vodevil para incluir zarzuela y todo este géneros musicales, es a partir de que se le ha educado solo en eso y no ha tenido una gran exposición en otras fórmulas. Porque si uno lo ve también en el teatro universitario, uno ve que lo que es experimentación es muy poco lo que se presenta, porque la apuesta que se da desde el siglo XIX es por un público seguro, por asegurar las entradas del público. Entonces eso para mí es lo que influencia, ¿verdad? El mercadeo y la falta de retar a la sociedad con otras propuestas más
intelectualmente retadoras, ¿verdad? El teatro forma parte en el desarrollo de la música en el siglo XIX. Su principal aporte se encuentra en constante vínculo con diferentes países del continente americano y de Europa por medio de las giras de las compañías extranjeras, de las cuales sus empresarios o representantes conformaban los artículos artísticos para presentar espectáculos, donde la música desempeñaba un papel muy importante. En América se construyeron 3 círculos artísticos. Uno integrado por Panamá, Costa Rica, Guatemala, México y San Francisco. El segundo círculo incluía Norteamérica, iniciando en La Habana, Nueva York, Nueva Orleans y algunos pueblos en los ríos Mississippi y Ohio. El tercer círculo se centraba en América Austral, Caracas, puertos de Brasil, Montevideo, Buenos Aires y pueblos costeros del Río de la Plata. Tal como nos cuenta Patricia Fumero, las compañías traían su elenco de artistas, los cuales en algunas ocasiones han sido reforzados con los actores aficionados y los músicos costarricenses que integraban la Filarmónica de San José y la Banda Militar. De esta manera, los músicos enriquecían su repertorio, tenían el acceso a las nuevas partituras y composiciones de la época y obtenían las posibilidades de trabajar con los artistas y directores extranjeros. También llaman la atención los títulos de las óperas más representados en Costa Rica, en el período entre los años 1880 y 1914, tales como La Traviata de Giuseppe Verdi en 14 ocasiones, Lucía de Lammermoor de Gaetano Donizetti en 11 ocasiones, Rigoletto y El Trovador de Verdi en 8 y 6 ocasiones respectivamente, Fausto de Charles Gounod en 7 ocasiones. Las palabras de Roberto Miranda que empleamos al inicio del programa acerca de que la ópera fue el espejo idealizado, el ámbito donde las sociedades latinoamericanas del siglo XIX quisieron retratarse, corresponde también a lo sucedido en San José de Costa Rica, lo cual llevó a nuestra nación a concretarlo en la construcción del Teatro Nacional en el año 1897. En el programa de hoy hemos presentado el tema Teatro en el desarrollo musical en el siglo XIX, esta vez utilizando el libro de la investigadora e historiadora Patricia Fumero bajo el título Teatro, Público y Estado en San José, 1880-1914. La entrevista con la investigadora fue elaborada y realizada por Ekaterina Chatsky. La Vicerrectoría de Acción Social, el Instituto de Investigaciones en Arte y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica han presentado el proyecto Sonidos Bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. Los programas fueron realizados por Ekaterina Chatsky con el apoyo de Isabel Aguilar en la producción y Fabiola Cordero González en la locución.